Supaep presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Buenas tardes, amigos, estamos otra vez en su programa Guadalupe Hoy. Hoy tenemos un excelente programa, tenemos varios invitados y el Centro de Estudios Guadalupanos se complace en invitarlo a usted a seguir con nosotros. Para los temas de hoy tenemos como invitados, en primer lugar, al ingeniero Jesús Hernández, quien es ingeniero mecánico, pero es también miembro del Centro de Estudios Guadalupanos. Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Muy bien, en segundo lugar tenemos al licenciado Carlos Ramos Rosete, quien es licenciado en Filosofía por la UPAEP, tiene maestría en Filosofía también, pero por la Universidad del Valle de Atemajac de Guadalajara, y tiene varias publicaciones. Precisamente lo hemos invitado para que nos hable de la filosofía náhuatl, y él escribió el libro Introducción al Pensamiento Náhuatl. También escribió el libro Aproximación al Misterio de Dios, y el siguiente libro, que es Reflexiones en torno al Bicentenario de la Independencia. Carlos, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Agradezco también que se me dé un espacio para poder platicar con su auditorio. No, muchas gracias. Como la intención es continuar con el Nican Mopowa, que hemos avanzado poco, pero vamos, creo, sacándole mucho provecho. Algo que se relaciona con el Nican Mopowa, que nos sirve para entenderlo, que nos da el contexto, es precisamente hablar de la filosofía náhuatl. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos entre nuestros invitados al licenciado Carlos Salinas Saucedo. No se asuste usted, es Carlos Salinas Saucedo, porque muchos dicen, bueno, Salinas, ay caray. Bueno, Carlos Salinas Saucedo es presidente del Centro de Estudios Guadalupanos. Hoy lo tenemos aquí para que nos hable un poquito de su libro y un poco de Juan Pablo II. Tenemos varias cosas que comentar. Está por beatificarse Juan Pablo II. Estamos cumpliendo 32 años de que Juan Pablo II vino a México. 32 años se dice fácil, pero Carlos Salinas fue no solamente espectador, sino que estuvo dentro de la organización de las transmisiones que se hacían en esa primera visita y en las siguientes también. Entonces nos puede hablar muchísimo de lo que sucedía en estos 32 años, hace 32 años más bien, en esos 6 días inolvidables de México. Estábamos de fiesta, yo creo que muchos no dormíamos. Ahorita les cuento, yo estuve en la Catedral de la República, más bien en el Zócalo, desde la madrugada. Me tocó el primer temblor, creo que fue a las 4 de la mañana. El primer temblor, ¿recuerdan? Decían, hasta la tierra tembló cuando llegó Juan Pablo II, ¿no? Entonces tenemos nosotros aquí a Carlos Salinas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Saludo al auditorio. Y efectivamente sí fue unos días extraordinarios que pasamos en este país con la visita de Juan Pablo II. Para mí, una de las personas más queridas en toda la historia de nuestra. ¿Y por qué tocamos a Juan Pablo II en Guadalupe hoy? Fíjense, él toma posesión, más bien lo nombran, o es elegido en el cónclave en octubre del 78. Y para fines de año, él dijo, quiero ir a México a ponerme bajo la Virgen de Guadalupe, ante la Virgen de Guadalupe. Quiero ir a la República Mexicana a ponerme ante la Virgen de Guadalupe. Es extraordinario esto. A mí me parece así providencial. Él, polaco, de una tierra muy lejana a México. Él, con una formación sí sacerdotal, muy mariana, eso sí. Recuerdo también cuando es recién nombrado papa, se dice en las anécdotas que se acerca a su cardenal polaco, Wyszynski, y le da las gracias. ¿Pero por qué le da las gracias Juan Pablo II a Wyszynski? Le da las gracias, entre otras cosas, por haberle dado esa devoción a María, por haberle dado esa confianza en María. Entonces, si ustedes recuerdan, recién nombrado papa, él establece en su escudo un símbolo o algo especial. ¿Qué pone en su escudo? ¿Recuerdas? Pone la M de María.
Precisamente. Entonces su pontificado lo consagra a la Virgen María, ¿no? Y varias cosas que suceden durante su pontificado. El atentado, el 13 de mayo, Día de la Virgen. Es uno de los días más tristes que hemos vivido. Así es, sí. Tú creo que estabas en algún lugar ese día, ¿no? Yo estaba trabajando en Guanajuato, en el Cervantino. ¿Ah? Yo hacía las grabaciones de los conciertos, los ballets, las óperas. Entonces estaba en un hotel en el centro de la ciudad. Bajé, no tenía televisión en el cuarto, había problemas siempre de habitaciones. Bajé y me encontré a la gente caminando en el jardín llorando. Yo dije, y un ambiente, un silencio muy especial. Dije, algo pasa. Me volví a entrar a la puerta del hotel, entré a la parte donde había allí una recepción y ahí estaba la televisión y estaba allá y entonces me enteré. Pero de verdad fue impresionante, la gente de verdad en las calles llorando, pegados a las televisiones, una impresión y una sensación muy desagradable. En fin. Bien, pues este es Juan Pablo II, este es Juan Pablo II para México y este es México para Juan Pablo II, podríamos decirlo así. Realmente un personaje que dejó huella, que no se va a borrar, y que pues podemos señalar que fue gran devoto de la Virgen y de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe, Cuando efectivamente. viene la primera vez, después de ir a la catedral, el siguiente lugar es la Basílica. La segunda vez llegó directamente a la Basílica. Y la segunda vez directamente a la Basílica. Muy bien, pues amigos, no se pierda este programa. Vamos a hablar, evidentemente, del Nicanmopogua, vamos a hablar de la filosofía náhuatl, vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe y Juan Pablo II, y también hablaremos un poquito sobre don Juan de Palafox y Mendoza, que estamos por también celebrar. De hecho, se recorrió la fecha de su beatificación del 1 de mayo al 5 de junio. Podemos decir que Juan Pablo II mata Palafox. Bueno, es que es un momento importante, ¿no? Juan Pablo II para México, Palafox para México también es grandioso, pero Juan Pablo II realmente no tiene comparación. Y recuerden, amigos, participe con nosotros llamándonos a los teléfonos 273-3301 y 273-3302. Bien, en esta ocasión vamos a dar varios regalos. Bueno, pero no va a ser tan fácil llevárselos. Vamos a hacer una pregunta. Quien sea el primero que conteste esa pregunta se va a llevar un regalazo, literalmente un regalazo. ¿Por qué lo digo esto? Mire, bueno, yo creo que por lo menos en cuanto a peso, pues anda un poco más de 2 kilos y es un libro. Es el libro de la Basílica Catedral de la Puebla de Los Ángeles, cuyos autores son Eduardo Merlo, Miguel Pavón Rivero y José Antonio Quintana Fernández. Eduardo Merlo y José Antonio Quintana, ustedes saben, son miembros del Centro de Estudios Guadalupanos. Este es un libro extraordinario, es precioso, sumamente ilustrado, con la descripción de todos los detalles de la Basílica Catedral de nuestra ciudad de Puebla de Los Ángeles. Entonces, quien conteste en primer lugar la pregunta, se va a llevar este libro. El quien conteste, el que sea el siguiente en contestar la pregunta, se llevará el libro precisamente cuyo autor es Carlos Salinas. Y el título es, Carlos. Descubrimiento en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Brevemente comentaré con ustedes de que mi padre descubrió que en el iris de la Santísima Virgen se reflejaba la figura de un hombre barbado. Entonces le llevó 30 años hacer una investigación. Ustedes saben lo difícil que es permitir a cualquier persona, sea de científico, investigador o quien sea, estar cerca de la Virgen y poder estudiarla sin el cristal. Mi padre logró que fueran 11 oftalmólogos, entre otras muchas gentes, y los 11 dieron fe que, de acuerdo a las reglas de la óptica, se veía efectivamente el reflejo en los dos ojos de una persona barbada. Mi padre siempre pensó que era Juan Diego, no hay dato que compruebe esa situación, pero en este libro que acabo de editar hace 1 año y medio, 2 años, pretendía ser la segunda edición del libro de mi padre que se había agotado. Se explica muy bien, es un libro interesante, científico, religioso, se explica muy bien toda esta investigación que le llevó tantísimos años a mi padre. Muy bien, pues llámenos, conteste la pregunta y posiblemente se lleve este excelente libro. Bueno,
Gracias. El que hable en tercer lugar, contestando la pregunta, se va a llevar una agenda, el libro del arqueólogo Merlo. El arqueólogo Merlo hizo el libro, ha hecho varios libros, pero uno de ellos sobre la Virgen de Guadalupe es Algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe. Este libro lo hemos estado ya regalando en programas marianos, pero quien conteste en tercer lugar la pregunta que vamos a hacer se llevará este libro, y del cuarto lugar al sexto se va a llevar una agenda del año 2011, editada por la Arquidiócesis de Puebla. Entonces, bueno, la pregunta que vamos a hacer, ¿la quieres formular, Jesús? Muy bien. Pues la pregunta que tenemos para ustedes hoy es la siguiente. ¿Cuál fue el primer milagro que obró Dios por intercesión de Santa María de Guadalupe? El primer milagro. ¿Cuál fue? ¿En qué consistió? Y entonces, ya saben, ya dijo Gerardo cuáles son los regalos. Ahí están esperando nada más a que ustedes vengan por ellos. Excelente. Coloquialmente se dice, bueno, ¿cuál fue el primer milagro de Nuestra Señora de Guadalupe? Pues llámenos, conteste y se podrá llevar estos regalos, que los podrá recoger en el Centro de Estudios Guadalupanos, que es 9 Poniente 1517. Es también lo que se conocía como el CETEC de la UPAEP. Muy bien, la pregunta está muy fácil, así que no pierda tiempo. El primer regalo está grandioso, no pierda tiempo y llámenos. Bien, para iniciar ya con nuestros temas, la idea es iniciar con el Nicamopogua, pero contextualizándolo, es decir, entendiendo lo que había alrededor de el pueblo náhuatl, de Juan Diego, a quien se le apareció la Virgen. Bueno, ¿en qué creían? ¿Qué era lo que ellos entendían por el universo? Lo que ellos sentían, lo que ellos tenían por sentido de la vida. En fin, para esto hemos invitado precisamente a Carlos Ramos, que ya lo hemos presentado, y quisiéramos que nos hablara un poquito de esto, que es la filosofía náhuatl. Bien, hablar de filosofía náhuatl es pues meterse a toda una cosmovisión muy compleja, en donde vamos a identificar básicamente 3 elementos: qué es lo que se entendía por lo divino, qué es lo que se entendía por el ser humano y qué es lo que se entendía por el universo. Vamos a empezar pues por lo más sencillo. Para la mentalidad náhuatl, el universo tenía una doble división, una división vertical, dicho de una manera más coloquial, de arriba hacia abajo, y una división horizontal. Horizontalmente el universo se dividía en 4 rumbos: el rumbo de la luz, que es el rumbo del oriente; el rumbo de las aguas divinas; el rumbo que nosotros podemos denominar norte, que es el rumbo negro; el poniente, el rumbo rojo; y el sur, que era el rumbo azul. Eso era esa división horizontal. Los 4 puntos cardinales que nosotros identificamos, ellos pues los ubicaban por colores, y el rumbo principal era el rumbo del oriente. ¿Por qué? Pues porque por ahí nacía el sol. Para ellos el sol era Tonatiuh, aquel que va haciendo el día, aquel que con la luz va barriendo, desapareciendo las estrellas y la luna, aquel que gracias a que va haciendo el día nos da la vida. El hombre náhuatl identificó muy bien que la luz solar contribuye a la vida de este universo, que se divide en 4 regiones, y que horizontalmente pues tenemos los cielos, tenemos hacia arriba, hacia abajo tenemos el mundo de los muertos, que era conocido como Mictlán. En los cielos pues vamos a encontrar la morada de los dioses. Hay muchos dioses muy conocidos: Tlaloc, dios de la lluvia; Huitzilopochtli, el dios guerrero de los mexicas, en fin. Pero analizando los
poemas del mundo náhuatl, y aquí hay que hacer una pequeña acotación, el mundo náhuatl expresaba la sabiduría en los poemas, en la flor y canto. Es a través de los poemas en donde encontramos la sabiduría, encontramos la belleza a la cual el hombre náhuatl puede aspirar. Y es en esos poemas en donde encontramos a un Dios, podríamos decirlo, supremo. Aquí hay mucha dificultad. El mundo náhuatl nunca llegó a ser una sistematización de su teogonía. Según las referencias van apareciendo varios dioses, y entre los dioses que aparecen hay unos que podemos decir que tienen un carácter superior, y uno de ellos es el llamado en náhuatl Ipalnemohuani, o dador de vida. Este Ipalnemohuani, o dador de vida, lo vamos a encontrar presente en el Nican Mopogua. No sé si hay que hacer una pausa. Continuamos. ¿O continuamos? Sí. Bueno, si nosotros leemos en el Nican Mopogua, casi al principio. Perdón, Carlos, te interrumpo. Sí, vamos a una pausa. En un momento más regresamos, precisamente para hablar más de estos dioses o características de los dioses náhuatl, y también para entrar ya a la relación con el Nican Mopogua. Entonces, en momentos más regresamos. Recuerden llamarnos a los teléfonos 273-3302 y 273-3301. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Guadalupe Hoy. Un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. En el año de 1531, 10 años después de tomada la Ciudad de México, había un indio de nombre Juan Diego, natural de Cuautitlán. Era sábado 9 de diciembre, muy de madrugada, y venía en pos del culto divino y de sus mandatos. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyacac, amanecía. Y oyó cantar. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores, y parecía que el monte les respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del coyoltótotl y del siniscán, y de otros pájaros lindos que cantan. Juan Diego dijo para sí: por ventura soy digno de lo que oigo. Quizás sueño. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que me dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Juanito, Juan Dieguito, Juanito, el más pequeño de mis hijos. ¿A dónde vas? Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlaltilolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, del Creador en quien está todo, Señor del cielo y de la tierra.
deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifiquen un templo. Anda, hijo mío, y pon todo tu esfuerzo. Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti. Yo, tu humilde siervo. Muy bien, amigos, les recordamos nuestros teléfonos 273-3301 y 273-3302 para que nos llame, conteste la pregunta. Recuerden que la pregunta es ¿cuál fue el milagro, el primer milagro de Nuestra Señora de Guadalupe? Y respondiéndola se puede llevar alguno de nuestros 6 regalos que tenemos hoy. Y regresamos al tema. Acabamos de escuchar la primera parte del Nican Mopogua, un poco resumido, faltan algunas partecitas, pero viene muy bien para el tema que estamos viendo, que es entender la filosofía náhuatl y entender cómo se aparece, en qué momento se aparece Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Estábamos entonces con Carlos Ramos, nos estaba comentando acerca de las deidades del pueblo náhuatl. Carlos, ¿nos quieres comentar al respecto? Bueno, tomando como base lo que se acabó de escuchar, se decía por ahí que Juan Diego va caminando y ya amanecía. Si somos cuidadosos en esta frase, podamos advertir que el sol nace, amanece por el oriente. Hace un momento estábamos hablando de cómo el universo se dividía en 4 regiones. La región del oriente, que era la región blanca, ellos utilizaban los colores para ubicar los 4 puntos cardinales. La región del oriente era la región principal. Era la región por donde nace el sol. Cuando uno lee el mito relacionado con el origen del universo en donde vive el hombre náhuatl, cuando uno lee ese mito, narra el mito que los dioses se sentaron allá en Teotihuacán, se sentaron a esperar a ver por dónde va a salir el sol, y el sol salió por el oriente. Dice ahí la leyenda que los dioses incluso empezaron a discutir que por dónde iba a salir el sol, total que sale por el oriente. Y aquí vemos el gran paralelismo. Se va narrando que Juan Diego va caminando, oye los cantos de los pájaros, ya estaba amaneciendo, ya estaba saliendo el sol. Este paralelismo nos puede llevar a la siguiente conclusión. Así como el rumbo principal es el oriente, así como según la leyenda del origen del universo, el sol salió por el oriente de tal manera que se dio un nuevo acontecimiento, aquí en el Nican Mopogua, en su parte inicial, nos está indicando que Juan Diego va a ser testigo de un nuevo acontecimiento, que está referido al oriente, por donde nace el sol, Tonatiuh, que hace el día, como habíamos comentado antes de la pausa, y es un acontecimiento tan grande como el origen del universo. Continúa el Nican Mopogua hablando de que Juan Diego va caminando y escucha a los pájaros, y se sorprende de escuchar los pájaros. Los pájaros en el mundo náhuatl son valorados bastante en su canto. Los pájaros son doblemente valorados, primero por ser pájaros,
¿Cómo que por medio de pájaros? Alguien se podría preguntar. Bueno, los pájaros son valorados porque los pájaros son aquellos que van a los cielos, son aquellos que están más cerca de los cielos. Y en segundo lugar son valorados por el canto. El náhuatl es, digamos, culto. El náhuatl que manejaban los poetas era un náhuatl rítmico. Era un náhuatl que al momento de hacerlo poesía tenía un ritmo. De ahí el paralelismo con el canto. El Nicamo Pogua sigue diciendo en su parte inicial, y a 10 años, estoy hablando del Nicamo Pogua, de que fue la conquista, el agua, el monte, la Ciudad de México, ya reposó la flecha, el escudo, por todas partes estaban en paz, en los varios pueblos. Hasta ahí el Nicamo Pogua nos está haciendo una referencia histórica. Y luego continúa, no ya solo brotó, ya verdea, abre su corola, la creencia, el conocimiento, el dador de la vida, verdadero Dios. Luego continúa ya el Nicamo Pogua haciendo referencia a la situación histórica. Entonces, en el año de 1531, y bueno, y continúa el Nicamo Pogua. Lo que me interesa aquí destacar es que en su parte inicial, en el Nicamo Pogua se hace referencia a que ya se abren las flores, ya se abre un canto, ya se abre una poesía, ya se abre sabiduría, ya se abre belleza, y se cita al dador de la vida. El dador de la vida es un Dios supremo que en náhuatl se dice Ipalnemohuani. Voy a dar lectura a continuación a un poema que se atribuye a Nezahualcóyotl, que tiene como título Con flores escribes. Y dice así: con flores escribes, dador de la vida, Ipalnemohuani. Con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres, solo en tu libro de pinturas vivimos. El Ipalnemohuani o dador de la vida siempre aparece en los poemas del mundo náhuatl. Cuando uno lee los poemas del mundo náhuatl, Ipalnemohuani es el Dios supremo que está apareciendo mucho en esos poemas. No es el Dios de la poesía, es un Dios supremo que aparece en los poemas. Y es muy interesante que en la parte inicial del Nicamo Pogua hay toda esta cuestión histórica, de ubicación histórica, y se hace referencia a este Ipalnemohuani, a este dador de la vida. Qué extraordinario. Cuando inicia el Nicamo Pogua en esos primeros párrafos, a lo mejor no nos damos cuenta de la dimensión que tiene María en este aspecto, que es la que nos trae a Dios, es la que nos viene a anunciar lo que están haciendo, el sol que está surgiendo. Y es un sol que hace que reverdezca la tierra, que se abra la flor y que se conozca al verdadero Dios. Y luego ya María, en este primer párrafo, lo dice ella misma, ¿no? Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Y después yo quisiera también comentar esto de deseo que se me erija un templo. Entonces, vámonos a una pausa, amigos, y regresamos. Recuerden llamar a nuestros teléfonos 273-3301 y 273-3302. Estamos esperando que nos llame y conteste la pregunta para que se lleve alguno de nuestros regalos. Regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Sí. La estación de tus... Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Muy bien, estamos de nuevo en su programa Guadalupe Hoy. Les recordamos, están con nosotros nuestro invitado especial, Carlos Ramos, nuestro invitado que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, Jesús Hernández, y el presidente de nuestro Centro de Estudios Guadalupanos, Carlos Salinas. Se me había olvidado darles mi nombre, yo soy Gerardo Valle, a sus órdenes. Y bien, continuamos con el tema.
el Nicamopogua en el contexto de la filosofía náhuatl. Nos explicaba ya varias cosas, Carlos, la importancia del sol, el punto cardinal por donde sale el sol en la filosofía náhuatl. Nos explicaba también la importancia del canto, la importancia de las flores, de ahí que el flor y canto para ellos era símbolo de verdad, símbolo de exaltación, símbolo de trascendencia. Entonces los pájaros para ellos eran muy importantes. Aquí podríamos ligar muchas cosas. Recuerdo cuando viniste la vez anterior que viniste, Carlos, ¿te acuerdas que nos comentabas de la peregrinación de los pajareros? Me acuerdo que nos comentabas algo. Así es. En la Basílica de Guadalupe se hacen peregrinaciones por gremios, por oficios. Especialidades diferentes. Coméntanos un poquito, ¿te acuerdas de aquella peregrinación? Sí, el Domingo de Ramos es la peregrinación de los pajareros. Vienen de toda la República, traen sus torres de jaulas. Pájaros, sus jaulas de jaulas, obviamente con sus pájaros más cantadores, por decirlo de alguna forma, adornadas con vírgenes de Guadalupe, con imágenes, con globos, con flores, y les permitieron entrar al presbiterio de la Basílica y llenaron todo el presbiterio de la Basílica. Está grabado en un documental que si alguien tiene interés de verlo se lo podemos mostrar. Todo, y viene la misa del gremio de los pajareros, pero es una misa muy especial porque está con el fondo de los pájaros, que son miles, no son cientos, son miles de pájaros los que están. Es algo muy especial, realmente fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en una misa. Qué hermoso, ¿no? Como les digo a las damas, a veces cuando se están maquillando, digo, qué redundancia, belleza sobre belleza, ¿no? Muy bien, pero entonces continuamos. Carlos Ramos, ¿nos puedes continuar explicando esta filosofía que enmarca al Nicamopogua? Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Y ahora sí que el tiempo es muy breve. Me gusta retomar lo que se va comentando para que haya hilación en todo lo que se dice en el programa. Gerardo, comentaba usted acerca de que Guadalupe se presenta a Juan Diego y se atribuye la siguiente denominación: soy Santa María, su madrecita de él, Dios verdadero. Es muy interesante ver esta frase en náhuatl, en la lengua en la cual está escrita el Nicamopogua. En náhuatl dice así: Santa María, Dios, Inantzint. Esta frase, que se traduce, repito, Santa María, su madrecita de él, Dios verdadero, o más bien, Santa María, su madrecita de él, es muy importante porque con esta frase, Inantzin, se quiere resaltar la peculiaridad de Guadalupe, de tal modo que Guadalupe no aparece como una diosa más, aparece como la madre de Dios, y agrega el Nicamopogua, del Dios verdadero. Muchos llaman a Guadalupe Tonantzin. Bernardino de Sahagún, que fue un profundo conocedor del pensamiento náhuatl allá en el siglo XVI, nos menciona lo siguiente. Lo voy a citar de su gran obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España, libro 11, nota final relativa a las supersticiones. Bernardino de Sahagún dice lo siguiente con respecto a si a Guadalupe hay que llamarla Tonantzin o no. Dice así: pero esto sabemos que el vocablo venga de su primera imposición, aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debía remediar porque el propio nombre de la Madre de Dios, Santa María, no es Tonantzin, sino Inantzin, Madre de Dios. Bernardino de Sahagún nos señala que no es adecuado llamar a Guadalupe Tonantzin porque se le está haciendo una diosa más.
El vocablo Tonantzin se traduce como nuestra madrecita. No hay que olvidar que en náhuatl la terminación sin es un diminutivo, pero un diminutivo no para humillar, sino para mostrar respeto. Tonantzin se puede traducir como nuestra madrecita o nuestra querida madre. Tonantzin en diminutivo, tonan, digamos normal. Tonan nuestra madre, Tonantzin nuestra querida o nuestra madrecita. El caso es que con este vocablo tonan o Tonantzin se está aludiendo a la dimensión maternal y a la fertilidad divinizadas, que es un elemento muy común no del pensamiento náhuatl, sino de todas las culturas antiguas. Si revisamos las mitologías de las culturas antiguas, vamos a encontrar que hay una tendencia a ser divina la maternidad y la fertilidad que la acompañan. Así pues, en el mundo náhuatl, con la expresión tonan o Tonantzin, se está haciendo alusión a esta divinización de lo maternal y de la fertilidad que lo acompañan. De tal manera que revisando la mitología náhuatl, vamos a encontrar que el vocablo Tonantzin se aplica a Coatlicue, diosa de la madre tierra y madre de Huitzilopochtli en el mundo mexica. El vocablo Tonantzin se aplica a la Cihualcoatl, diosa de las mujeres muertas en parto. El vocablo Tonantzin se aplica a la diosa Sinteol, diosa relacionada con el maíz. Es decir, el vocablo Tonantzin, resaltando el poder femenino divinizado, va acompañando a muchas diosesitas. Bueno, Bernardino Sahagún, que es quien conoce muy profundamente el pensamiento náhuatl allá en el siglo XVI, dice, querramos nombrar a Guadalupe con la palabra Tonantzin, sino más bien Inantzin, y es lo que reproduce el Nicalmopohua. El Nicalmopohua reproduce Inantzin, madre de Dios. Haciendo... No, perdón, Carlos, es que algo interesante que me parece es, bueno, has hablado de Sahagún, que ya, bueno, has mencionado la obra, pero también la otra fuente en la que estás basando me parece muy interesante. ¿Quién es el autor de este libro, o de esta también, todo este conocimiento de filosofía náhuatl? ¿Nos puedes mencionar al respecto? Bueno, con relación a las fuentes, aquel que esté interesado en el pensamiento náhuatl, yo le recomiendo 2 libros. Uno es de Miguel León Portilla, Filosofía náhuatl, editado por la UNAM, y otro es una excelente síntesis, El pueblo del sol, de Alfonso Caso, está en Fondo de Cultura. Y Miguel León Portilla, el primero que mencioné, tiene una obra editada por Fondo de Cultura llamada Tonantzin Guadalupe, en donde va haciendo un análisis del pensamiento náhuatl y va haciendo ver cómo este pensamiento está intrincado en el Nicalmopohua. Así es, muy bien. Y bueno, esto nos lleva a pensar entonces que Tonantzin se aplica ciertamente a todos estos, digamos, atributos de la mujer, también exaltando a la mujer, ¿no? La mujer madre, la mujer que incluso embarazada y muere, era una consideración especial para la mujer dentro del pueblo náhuatl, ¿no? Era una Cihuateotl, mujer divinizada, que acompaña al sol. Exactamente. Mira, por eso vemos que en la cultura indígena nativa había un gran respeto por la vida, había un gran respeto por la vida en el vientre materno, había un gran respeto por el humano en las primeras etapas de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entonces mencionar a Guadalupe? Si no es Tonantzin, es la madre del Dios verdadero. Y aquí el Nicalmopohua utiliza la expresión, permítame un momentito, ahorita la encuentro. Utiliza la expresión Santa María Inantzin Inhuel Neli Teol Dios. Inhuel Neli Teol Dios, del Dios verdadero. La maternidad de Guadalupe, que es María, está en función del Dios verdadero. Ya en el contexto cristiano, vamos a ver entonces que la maternidad de María está en función de la encarnación. Claro. Que en el Nicalmopohua se dice del Dios verdadero.
Excelente esto. Ella misma se manifiesta como madre del Dios verdadero. ¿Y cómo estaban los nativos, cómo estaban los aztecas en ese momento en cuanto a sus dioses? Porque viene Guadalupe en un momento crucial, en un momento especial, en un momento es clave. Porque, ¿qué ha sucedido con los dioses de los nativos? ¿Nos podrías comentar, Jesús? Pues sus dioses simplemente no aparecen. Ellos están siendo oprimidos sistemáticamente por los españoles, siendo humillados, explotados y todo. Es una situación muy compleja que ahorita vamos a comentar. Muy bien, ciertamente, bueno, todo está ligado, es lo interesante de este programa. Nos hemos llevado ya 2-3 programas con Nican y continuaremos precisamente desmenuzando este documento. Pero tenemos un corte y regresamos. Recuerden llamarnos, nuestros teléfonos 273-3301 y 273-3302. Regresamos en un momento. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Estás en la estación de tu ciudad, 1090 AM, al servicio de Puebla. A lo largo del día, te ofrecemos la fórmula perfecta, con la mejor barra de programas hablados. Y durante la noche, te ponemos a suspirar con lo mejor de la música romántica. De 12 de la noche a 6 de la mañana, Fórmula 1120 se pone muy sentimental. Enamórate con la programación nocturna de Fórmula 1120 de AM. Tu mejor amiga para ahorrar, tu membresía City Club. Este viernes, sábado y domingo, todos los chicles, pastillas, tamarindos y chocolates con un 15% de descuento. Además, lleva el jugo original naranja Sony D de 1 galón, 2 por solo 50 pesos. City Club, el club de precios. A enero 30, aplican restricciones. Respeto a los demás y pido respeto. Hago ejercicio y vivo sanamente. Voy a la escuela. Trabajo y ayudo con los gastos de mi casa. No permito que se me discrimine por ningún motivo. Soy joven, conozco mis derechos y los hago valer. ¿Tú los conoces? Acércate a la CNDH y lleva tus derechos en el corazón. www.cndh.org.mx. Derechos humanos. Compromiso de todos. CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenos días, por HR 1090M, 89.3 de FM y 5radio.com.mx. En enero ahorro dinero. Playera escolar cuello polo, algodón, talla 2 a 16 años, 49 pesos 90 centavos. En Galerías Puebla, que es un amor de tienda. En Soriana inicia el año ahorrando, aprovechando precios baratísimos. Como la salchicha Viena Food, llévatela solo 34 pesos el kilo. Queso Oaxaca norteño a 42.50 el medio kilo. Y el queso Chihuahua Soriana a solo 39.50 el medio kilo. Te esperamos en Soriana, a precio por ti. A enero 30, no aplica mayoreo. Lupita, yo taquero con todo mi corazón. Cabeza, buche y nenepil. Este 14 de febrero, declara tu amor a tu estilo y profesión, porque tu romanticismo podría hacerte ganar. Elige expresar tus sentimientos. Elige 5 Radio. Mantente pendiente. Desde Baja California hasta la península de Yucatán, desde el Golfo de México hasta el Mar de Cortés, millones de mexicanos viven, trabajan y sueñan. En el Senado de la República, sus voces son escuchadas. Con diálogo y decisión, podemos darle un mejor rumbo a la educación, a la economía, a la seguridad, a la salud. Cámara de Senadores, 61ª legislatura. Acuerdos para poner a México rumbo al crecimiento. La HR 1090 AM, la estación de tu ciudad. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Muy bien, amigos, continuamos con su programa Guadalupe Hoy. Ya tenemos muy poco tiempo. Vamos a darle paso a mencionar las llamadas que hemos tenido y quienes se han llevado los libros. Recuerden que los pueden recoger en la 9 Poniente 1517,
de 9 a 2 y de 4 a 8 de lunes a viernes. Con el vigilante ustedes pueden llegar, preguntar y con una identificación, por favor, porque como tenemos diferentes regalos, sí conviene que lleven su identificación. Jesús, ¿nos hace el favor de decirnos quién se lleva los regalos? ¿Cómo no? El primer libro, el de la Catedral de Puebla, se lo lleva Daniel Jiménez Sánchez. Una agenda va a ser para, veo aquí el nombre, Evelia Bermejo. El libro de los ojos de la Virgen de Carlos Salinas se lo lleva Teresa Trujillo Ramírez. El libro del arqueólogo Merlo, María Teresa García Ortega. Y la señora Raquel González Vega se lleva otra agenda. Estos son nuestros ganadores del día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias por llamar. Sigan llamando, expresen sus dudas. Aquí también estamos a sus órdenes para tratar de aclararlas. Y nada más recordamos, la pregunta fue, ¿cuál fue el primer milagro que nuestro Señor hizo a través de Santa María de Guadalupe? Esto fue un poquito con trampa, porque hay un cuadro extraordinario en la Basílica de Guadalupe, una preciosísima pintura que se llama El Primer Milagro, y que se refiere a un milagro que sucede cuando la imagen es trasladada a la primera ermita del Tepeyac, y que en la fiesta que hacen los nativos, lanzan flechas al aire. Una de esas flechas cae en el cuello de uno de ellos y muere. Se acercan y le presentan a este muerto, a esta persona muerta, a Nuestra Señora y revive. Sin embargo, aunque el cuadro sí se titula, no es ese el primer milagro. El primer milagro es el que se hace con el tío de Juan Diego, que es Juan Bernardino. Muy bien, Carlos. Carlos Salinas, así que estamos llenos de Carlos. Tenías una pregunta. Sí, yo me quedé con una duda que quizá la tenga también el auditorio. En la imagen de Nuestra Santísima Virgen tiene, obviamente, las estrellas, está sobre la luna, pero tiene el sol. El sol está atrás de ella, o sea, los rayos salen a su lado. ¿Hay algún significado en el pensamiento náhuatl acerca de esa situación? Bueno, aquí se recoge algo náhuatl y se añade algo nuevo. No hay que olvidar que el Nicamupowa, aunque está recogiendo lo náhuatl, no es una repetición ni una síntesis de lo náhuatl, añade algo nuevo, un nuevo acontecimiento. Bueno, si recordamos la leyenda de los 5 soles, los dioses se sacrificaron, empezó a amanecer, los dioses voltean hacia el oriente y sale Tonatiuh, y se inaugura un nuevo universo. Aquí Juan Diego va caminando, empieza el amanecer, ve hacia al oriente, sale el sol, hasta ahí una repetición básicamente de la leyenda de los 5 soles. ¿Cuál es lo nuevo? Que Guadalupe aparece frente al sol. Guadalupe aparece frente a Tonatiuh. Guadalupe representa algo más importante que Tonatiuh. Qué bien. Muchas gracias, muy interesante. Sí, en la iconografía, en la imagen de Nuestra Señora, vemos claramente a la imagen, a María, mujer, con el sol atrás, ¿no? Con el sol atrás. En el Códice Escalada. En el Códice Escalada también está. También. Muy bien. Pues damos las gracias a Carlos Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Se queda un tema, la leyenda del quinto sol, o de los 5 soles, que nos comentaste, como ustedes saben, pero yo creo que muchos no sabemos mucho al respecto, y es toda una leyenda que conviene recordar. Bueno, tenemos 3 temas rapidísimos, la beatificación de Juan Pablo II, la beatificación de don Juan de Palafox, y una noticia con respecto a la Basílica de Guadalupe. Carlos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues nada menos que el cardenal Norberto Rivera, arzobispo de México, aceptó la renuncia que presentó Monseñor Diego Monroy como rector de la insignia y nacional Basílica de Guadalupe, luego que se cumplieran 2 quinquenios seguidos en los que ejerció dicha responsabilidad. Monseñor Enrique Glenny, que nació el 16 de septiembre de 1947, ha sido nombrado como el nuevo rector de la Basílica. La semana que entra daremos en mayor detalle toda esta noticia, porque pues es simplemente la máxima autoridad religiosa en la Basílica de Guadalupe. Muy bien, y el tema de la beatificación de Juan Pablo II, ya lo comentamos en un principio, pero al respecto, hoy hay un concierto en el Teatro Principal, si mal no recuerdo, a las 7, ojalá y pueda ir, precisamente conmemorando todo esto. Fueron días inolvidables para México. Y la beatificación de don Juan de Palafox, yo creo que tendremos tiempo en otros programas de hablar más de él, porque también es muy importante. Es un personaje
personaje importantísimo para el país y específicamente para este lugar, para claro. Puebla. Y por último, repetimos quiénes se llevaron los premios de hoy. Son Daniel Jiménez Sánchez, el libro de Catedral; Evelia Bermejo, Una agenda; Teresa Trujillo Ramírez, el libro de los ojos de la Virgen; María Teresa García Ortega se lleva el libro del arqueólogo Merlo de preguntas y respuestas; y Raquel González Vega se lleva también Una agenda. Pues damos las gracias a nuestros invitados, a Giovanni, que está en los controles, y no deje de sintonizarnos dentro de 8 días a las 12. Gracias, esto fue Guadalupe Hoy. Radar